Bueno, les voy a hablar sobre la electricidad. Mi nombre es Andrés Cárdenas, de primero mecanizado B nocturno. La electricidad es un conjunto de fenómenos físicos relacionados con la presencia y flujo de carga eléctrica. Se genera a partir de dos fuentes de energía, principalmente en centrales hidroeléctricas, donde se usa la fuerza mecánica de agua, o de centrales termoeléctricas, donde se produce electricidad a partir de carbón, petróleo y otros combustibles. También puede generarse a partir de la energía eólica, solar y biomástica, entre otras. Tipos de electricidad. La electricidad del mundo físico demuestra que la energía, siendo única, puede presentarse bajo diversas formas, capas que transforman unas a otras. Existe la natural y la artificial. La natural es aquella que se encuentra en la naturaleza y la artificial es la que nosotros la creamos. Es la interconexión de dos o más componentes que contienen una trayectoria cerrada. Dichos componentes pueden ser resistencias, fuentes, interruptores, condensadores, semiconductores o cables. Por ejemplo, cuando el circuito incluye componentes electrónicos, se habla de circuito electrónico. ¿Qué es la tensión o voltaje? La tensión es la diferencia de potencia entre dos puntos. En física se llama DDP, diferencia de potencia, y en tecnología o electricidad, tensión o voltaje. Como ya debemos saber por el estudio de la carga eléctrica, la tensión es la causa que hace que se genere corriente por un circuito y se mide en voltios. La intensidad de corriente es la cantidad de electrones que pasan por un punto de un segundo en un segundo. Imaginemos que pudiésemos contar los electrones que pasan por un punto de un circuito eléctrico en un segundo, pues eso sería intensidad y se mide en amperios. La resistencia eléctrica se llama resistencia a la dificultad que se ofrece al paso de la corriente de los electrones. Cuando en su movimiento se encuentran con un receptor, por ejemplo una lámpara, no lo tienen fácil para pasar por el receptor porque les ofrece una resistencia. Por el conductor va muy a gusto porque les ofrece casi resistencia a moverse por él, pero al pasar a través de los receptores es más difícil para ellos porque tienen resistencia. La potencia eléctrica. La potencia eléctrica la podemos definir como la cantidad de fuerza, de poder, potencia. ¿Por qué? Pues porque depende del tipo de receptor que estemos hablando. Por ejemplo, de una lámpara o bombilla sería la cantidad de luz que emite, un timbre la cantidad de sonido, de un radiador la cantidad de calor. Se mide en vatios y se representa con la letra P. La energía eléctrica. La energía eléctrica es la potencia por unidad de tiempo. La energía se consume, es decir, más tiempo conectado a un receptor, más energía consumirá. También un receptor que tiene mucha potencia consumirá mucha energía. Como vemos, la energía depende de dos cosas, la potencia del receptor y el tiempo que se ha conectado. Su fórmula es igual a E es igual a P por T, potencia por tiempo. La unidad es el vatio por hora, pero suele usarse también el kilovatio hora. Magnitudes eléctricas. La magnitud, símbolo, unidad y la fórmula. La carga, el símbolo de la letra C. La unidad, los columbios, el símbolo C. La tensión, su símbolo es la W. La V, la unidad es del voltio, símbolo la V. La magnitud de la intensidad, el símbolo es la letra I, se mide en amperios. La resistencia, su símbolo es la R y se lee en ohmios. La potencia, su símbolo es la P, sale en vatios. La energía con la letra E y es por vatios por hora. Las partes de un circuito eléctrico. Existe el generador, el receptor, un conductor, un interruptor y un fusible. El generador es aquel que brinda la energía eléctrica al circuito. El receptor es aquel que recibe la energía, ya sea un foco, una bocina. El conductor es el medio por el cual van a transcurrir la electricidad. El interruptor es un medio de control que permitirá que esté el circuito cerrado o abierto. Y el fusible es un elemento de protección para evitar que haya daños en el circuito. Los tipos de circuitos. Existe el circuito simple, es aquel que consta de un solo receptor. Por ejemplo, interruptor, generador y el receptor. Circuito en serie es un circuito en el que conectamos varios receptores, uno después de otro, tal y como se muestra en la figura.
Un circuito paralelo. Los receptores se conectan uniendo los terminales de principio a fin de los componentes entre sí, como puede ver en la siguiente imagen. Un circuito mixto es aquel en que se combinan conexiones en serie y en paralelo. Un cortocircuito. Un cortocircuito es la conexión entre dos terminales de un elemento de un circuito eléctrico, lo que provoca una anulación parcial o total de la resistencia en el circuito, lo que conlleva un aumento en la intensidad de corriente y lo atraviesa.